compartirles en esta mañana la palabra de Dios, este estudio de parte de los 50 días que tenemos como preparación para el gran evento que la Iglesia Adventista debiera y debe celebrar realmente. Hoy más que nunca, hermanos, hoy más que nunca, porque tenemos 180 años de espera. El pueblo está peregrinando por el mundo, ¿verdad? Y entonces necesitamos nosotros alentarnos con las palabras del Señor, alentados unos a otros, ¿verdad? Porque vuestra redención está cerca. Amén. Yo estoy feliz de poder compartir este mensaje porque el mensaje de esta mañana es el capítulo 6, el comienzo del capítulo 6, titulado El mensaje y los mensajeros. Hay un mensaje que dar. Hay unos mensajeros que deben tomar ese mensaje. El libro de Primeros Escritos dice que lo más terrible que puede existir es que los mensajeros vayan sin mensaje, que los mensajeros tengan un mensaje equivocado. Por eso es importante, hermanos, que nosotros estudiemos a la luz de la palabra de Dios y del Espíritu de Profecía, cuál es el mensaje que el Señor quiere que sus mensajeros den en este tiempo. Hay un mensaje. Escribe la visión y declara en tabla, el Señor, para que corra el que leyere y vaya de aquí para allá, ¿verdad? La visión tardará poco de tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no tardará. Espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. En Apocalipsis 14:6 nos declara que hay un mensaje que dar. Es el mensaje de los 6 años. Pero antes de eso, hermanos queridos, quisiera leerles algo muy importante en este libro. Tomo 9 de Testimonios para Iglesia. Llamados a ser testigos. En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de la luz. ¿Qué somos nosotros, hermanos? Centinelas. ¿El centinela duerme? En ningún momento, hermano. Y aparte de eso, somos transmisores de la luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una gran luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada: proclamar los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta, y nada debe desviar nuestra atención de ella. Dice que el mundo debe ser amonestado y el pueblo de Dios, que tiene que ser fiel a su contenido, no debe dejarse arrastrar a la especulación ni a asociarse con los incrédulos en empresas comerciales, porque eso dice que no entorpecería la acción de la obra de Dios. Aquí, estos son los consejos. Vosotros sois la luz del mundo, dice la sierva del Señor a través del Espíritu de Profecía. No es un hecho de poca importancia que Dios nos haya revelado con tanta claridad sus consejos y sus planes. Hoy vamos a estudiar, hermanos, cómo es que el Señor, y a mí me pareció tan hermoso volver a repasar, porque uno pasa por alto muchas cosas en el estudio, volver a repasar este capítulo. ¿Por qué? Porque resulta que el capítulo lo que hace es mostrar de dónde fue por qué fue que ellos tuvieron un mensaje, ¿cierto? Un mensaje definido por nuestros pioneros, y por qué quizá algunas veces podemos pensar que se equivocaron. El gran chasco, así llaman al 22 de octubre, ¿verdad? Pero realmente eso estaba profetizado y nosotros lo sabemos y lo entendemos. Pero lo que vamos a estudiar es por qué se equivocaron.
¿Cuál era el plan de Dios? ¿Verdad? Porque era el plan de Dios. Vamos a ir así porque aquí no alcanzo. Vamos a verlo un poquito. Okay. Hermanos queridos, Dios tiene un plan y siempre lo ha tenido para su pueblo en todo tiempo. Hoy, más que nunca antes, hermanos, Dios está mostrando y revelando el plan de Él para su pueblo. Yo creo, hermanos, que lo que muestra Apocalipsis y lo que acabamos de leer en Apocalipsis 14:6, ellos pretendieron que darían esta proclamación del advenimiento y pretendieron que esta visión, con su tiempo señalado, mencionada por el profeta Habacuc, incluía la visión de las profecías de Daniel y revelador, o sea, Juan, y que esto eran correctas. Y las hicieron claras en sus lineamientos sobre los carteles proféticos que ellos elaboraron, y que el que lea debía interpretar claramente para correr, ¿cierto?, en la información y llevar a otros esta información. Eso era como algo como sobre el tiempo, ¿cierto? Era realmente un mensaje de tiempo. Y ellos pensaron, hay que trabajar fervientemente porque el tiempo está acabándose. ¿Cuál era el mensaje? ¿Cuál era ese mensaje definido? La proclamación del pueblo adventista no era sencillamente un anuncio, tal como fue hecho por Pablo quizá ante Félix, acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Ni era la proclamación hecha por Martín Lutero, que después de haber completado la traducción de la Biblia, cuando en un poco más de tiempo dijo que el Señor no vendría sino en un poco tiempo. Él dijo que más o menos él creía que el Señor vendría. Dice, estoy persuadido que el juicio no está muy lejos realmente, pues, ¿cierto? Y que el Señor duraría unos 300 años, menos, más no, dijo Martín Lutero. También Wesley, cuando dijo que el milenio comenzaba en unos 100 años. Los adventistas afirmaban estar dando el mensaje simbolizado por Apocalipsis 14:6 y 7, que la hora de su juicio había llegado. Y el clamor de medianoche se trató de eso, ¿verdad? Apocalipsis 10:6 dice, el tiempo no sería más, no tardaría más la profecía, podían cumplirse por un evento venidero, y ese evento era la venida de Jesús, ¿cierto? Bueno, precisamente el mensaje con tal exactitud requería por estas personas mencionadas, fue anunciado por el pueblo adventista en todo el mundo. Es decir, tomaron lo que dijo Lutero, tomaron lo que dijo Wesley y otros hombres estudiosos de la Biblia para decir, mire, ellos dijeron esto, seguramente ya esto está por cumplirse. Pero, ¿qué creían los cristianos adventistas? Bueno, y en general, ¿qué creían ellos en ese tiempo? Entonces, que el juicio acontecería en el momento de la segunda venida de Cristo. Yo recuerdo que cuando yo era pequeña yo entendía eso, que el juicio vendría cuando Cristo viniera y le diera su pago a los vivos y a los muertos, ¿ya? Y eso creía la gente de ese tiempo. Ahora, lo que movía poderosamente este mensaje era la proclamación de un tiempo definido. Es decir, la gente se movía en son al tiempo. El tiempo era definido, terminaría en el 1844, pues al comienzo no sabían, pero pensaron primero que era 1843, 1843, y luego fue aproximándose. Entonces, realmente esto fue lo que ocurrió. Primero la fecha fue entre 21 de marzo de 1833 al 21 de marzo de 1844. Acababa con el año judío. Luego la fecha basada en la terminación de los tiempos proféticos, el día 10 del séptimo mes del año judío, que daba el 22 de octubre de 1844. Ellos fueron digamos, fueron haciendo sus cálculos, fueron mirando la profecía, ahorita la vamos a desglosar como ellos la tenían en cuenta. Hermanos queridos, a ellos no les costó poco.
estudio, oración, ayuno, perplejidades. Pero ahí iban avanzando. Yo miré, hermanos, realmente, yo también hubiera participado y que seguramente también me hubiera equivocado. Porque fueron muchas cosas lo que pasaron para que ellos dieran como fecha el 22 de octubre, ¿cierto? La fecha estaba bien, pero vamos a ver qué ocurrió. ¿Qué creyó entonces Guillermo Miller? Vamos a ver lo que creyó Guillermo Miller. Eso creyeron los cristianos, pero el Señor le dio a un hombre, ¿cierto? A un hombre le dio alguna visión diferente. Vamos a mirar en primeros escritos la página 299 en mi libro. Digo en mi libro porque los libros nuevos tienen otra paginación y viene por capítulos. Entonces vamos a leer un poquito de esto. Guillermo Miller. Creo que me equivoqué en la página. Queridos, Dios nunca deja a su pueblo a tinieblas, nunca lo deja en tinieblas. Por esa misma razón, levanta un hombre, ¿cierto? Un hombre llamado Guillermo Miller, 229. Y mire lo que ocurrió. Dice, Dios envió a su ángel para que moviese el corazón de un agricultor que antes no creía en la Biblia y lo indujese a escudriñar las profecías. ¿A quién levanta el Señor? A un agricultor, un hombre que ni siquiera creía en la Biblia. Dice, los ángeles de Dios visitaron repentinamente a aquel varón escogido y guiaron su entendimiento para que comprendiese las profecías que siempre habían estado veladas al pueblo de Dios. ¿Cómo han estado las profecías? Veladas, porque eso era profético. Se iban a abrir en el tiempo del fin. Así que era el tiempo. Se le dio el primer eslabón de la cadena de verdades y se le indujo a buscar uno tras otro los demás eslabones hasta que se maravilló de la palabra de Dios, viendo en ella una perfecta cadena de verdad. Aquella palabra que había considerado no inspirada se desplegaba ahora esplendentemente y hermosa ante su vista. Echó de ver que unos pasajes de la escritura son la explicación de otro, y cuando no entendía uno de ellos, lo encontraba esclarecido por el otro. Mientras la sagrada palabra de Dios la estudiaba, miraba la palabra de Dios con gozo, a la par que con profundísimo respeto y reverencia. Según fue proseguido en su escrutinio de las profecías, concediéndose de los que habitantes de la tierra, estaban viviendo sin saberlo en los últimos tiempos de la historia de este mundo. Esa fue la conclusión a la que llevó Guillermo Miller. Dice aquí que los ángeles de Dios acompañaron a Guillermo Miller. Firme e intrépido proclamaba el mensaje que se le había confiado a un mundo sometido en la maldad, y una iglesia fría y mundana era bastante para llamar la acción de todos sus ángeles y moverlo a sufrir voluntariamente toda clase de penalidades y privaciones. Aunque combatido por los que se llamaban cristianos, no fue fácil para Guillermo Miller. Abofeteado por Satanás y sus ángeles, no cesaba Miller de predicar el evangelio eterno, a las multitudes, siempre a los que deparaba ocasión, pregonando de cerca y de lejos: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Con ímpetu lo hacía Guillermo Miller. No cesaba de hacerlo, hermanos. ¿Por qué? Porque había un mensaje especial. El mensaje del primer ángel debía ser proclamado con gran potencia, ¿verdad? Dice, vi que el Dios estaba en la proclamación del tiempo de 1843. ¿El Señor tenía su tiempo? Claro. ¿Tenía su hora? Sí, señores. Era su propósito despertar a la gente y proclamar el punto de prueba donde se decidiese en pro o en contra de la verdad. Ahí comenzó la prueba para los verdaderos hijos de Dios. Fueron lugar a lugar para proclamar este mensaje. Esos eran los mensajeros. Ellos tenían un mensaje y el mensaje era la proclamación del primer ángel en ese momento. Pero como este mensaje del cielo
solo podía encontrar cabida en el corazón de algunos de los que se llamaban miembros de Cristo, la obra fue confiada a muchos que no eran predicadores. Oh, hermanos, esto nos dice mucho, ¿verdad? Ahora, ¿qué creían o qué creyeron los pioneros en general? Vamos a leer Conflicto de los Siglos, en la página 284. Dice, una gran reforma, página 284 de Conflicto de los Siglos. Una gran obra de reforma debía realizarse para preparar a su pueblo para que pudiese subsistir en el día de Dios. El Señor vio que muchos de los que profesaban pertenecer al pueblo de Dios no edificaban para la eternidad. Y en su misericordia iba a enviar una amonestación para despertarlos de su estupor e inducirlos a prepararse para la venida del Señor. ¿Se aplicó en ese tiempo? Claro, ya vimos y leímos en primeros escritos que la iglesia estaba muy fría. La iglesia se había desviado, ¿cierto? Del estudio de la palabra, concienzudamente. Esta amonestación no es presentada en el capítulo 14 del Apocalipsis. En él encontramos el triple mensaje proclamado por seres celestiales y seguido inmediatamente por la venida del Hijo del Hombre para cegar la miel de la tierra. La primera amonestación anuncia el juicio. El profeta vio al ángel volando por el medio del cielo teniendo un evangelio eterno para anunciar a los habitantes sobre la tierra y a cada nación, tribu, lengua y pueblo en alta voz. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora del juicio ha llegado. Dice, los que llegaron a comprender esta verdad y se dedicaron a proclamarla no fueron los teólogos eruditos. Si estos hubiesen sido centinelas fieles y hubiesen escudriñado las santas escrituras con diligencia y oración, habrían sabido qué hora de la noche era, y las profecías les habrían sido reveladas y los acontecimientos que estaban por realizarse. Oh, hermanos, qué hora de la noche era. Guillermo Miller en ese momento fue escogido por Dios para que anunciara qué hora de la noche era, ¿verdad? Sin embargo, como todo era profecía y debía cumplirse al pie de la letra, el librito era dulce al paladar, porque eso era un mensaje para los que lo aceptaban hermoso, de esperanza y dulce, pero sabemos que amargó su vientre, ¿verdad? Eso era profético, hermanos, para aparecer ese gran movimiento que nosotros conocemos hoy, el gran movimiento adventista. ¿Cómo calcularon 2310? Eso me llamó específicamente a mí mucho la atención, hermano. Porque o sea, cada uno de nosotros, pero ¿por qué se equivocaron? ¿Por qué se equivocaron si está el libro de Hebreos? Pero ellos no estudiaron Hebreos. Ellos estudiaron Daniel y Apocalipsis, el libro de Joel, el libro de Habacuc, los libros proféticos. Era el plan de Dios, claro que era el plan de Dios. Dice que las bases del tiempo de 1843 estaban conectadas con Daniel 8, donde las bestias eran los reinos, ¿verdad? Y los días, ellos le estudiaron lo de los días, eran para ellos y le dieron la interpretación de años, está correcto, ¿verdad? Ellos correctamente estudiaron esto en Números 14:34 y en Ezequiel 4:5 y 6. Entonces ellos la interpretación de día por año la dieron correctamente. Por eso, al estudiar entendieron todo. Las 70 semanas de Daniel 9 habían de ser la primera parte de los 2300 tardes y mañanas y señalaban que comenzaría en el año 457. Correcto, ¿verdad? Correcto. Gracias a ellos nosotros sabemos esto. El ministerio de cuando Jesús fue bautizado por Juan en el año 27 lo declaraban, ¿cierto? En un tiempo definido y se había cumplido. Los 3 años y medio de ministerio de Cristo perfectamente encajaban en la profecía. Perfectamente, el tiempo se ha cumplido. El ministerio de Cristo que comenzaba en el año 27, su crucifixión a la mitad de la semana del año 70, 3 años y medio después de la mitad de la semana, ahí fue exactamente Jesús murió en la cruz en el año 31. Así que
Todo encajaba perfectamente para ellos, ¿verdad? El fin de la obra entre los judíos, todo eso lo calcularon los pioneros. Por eso llegaron las condiciones que llegaron. Y nosotros ahora tenemos, hermanos, escrito en el Espíritu de Profecía, cómo fue que lo hicieron, ¿verdad? Y en el libro del Gran Movimiento Adventista, como lo declara el pastor J.N. Luborow, el fin de la obra entre los judíos, en el año 34, la rápida conversión de Saulo, el apóstol, ¿cierto? Para que empezara el evangelio a los gentiles, estaba declarado. Demostraban que los 70 años habían terminado en esta fecha. Todo concordaba perfectamente y metieron los 70 años dentro de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Y ojo, mire la conclusión tan sencilla que llegaron, que me parece a mí que si estudiáramos solamente así, entenderíamos perfectamente de dónde sale la fecha, ¿verdad? De 1844. Dice, ellos hicieron el siguiente cálculo. 2300 menos 457, que era el tiempo cuando Artajerjes dio la orden para reedificar y reconstruir a Jerusalén, ¿cierto? Daba hasta 1843. Pero sabemos que ellos luego miraron que no habían tenido en cuenta el año cero y entonces llegaron hasta 1844 y llegaron al tiempo de 22 de octubre. Hicieron el cálculo correcto, hermano. Dios no se equivoca, digo, hicieron, guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque nada fue de ellos. Cuando ellos no podían ni entendían, dice, en primeros escritos lo acabamos de leer, el hermano oraba, clamaba, ayunaba y el Señor le revelaba. Y así fue con los demás pioneros. David creo que fue en la primera clase que dimos, la primera capítulo que dimos en estos 50 días, aclaraba que diferentes personas en diferentes lugares fueron movidas por el mismo espíritu, ¿verdad? Para llegar a las mismas conclusiones. El Señor se mueve, hermano. El Espíritu Santo se mueve en las mentes de sus escogidos, de sus discípulos, de sus mensajeros, para que el mensaje sea el correcto, ¿cierto? Esté en la China, esté en Colombia, esté en Rumanía, esté en donde esté, el Señor habla de la misma forma. Bien, las admisiones de los adversarios, algunos se contrapusieron al mensaje, ¿verdad? Pero miren lo que ellos finalmente admitieron. Admitieron que los años terminarían incluyendo los 490 años en 1840. Ellos concluyeron eso. El profesor Stuart, mal, me lo coloqué, aseveraba que muchos intérpretes de la Biblia habían querido ver como días y años las profecías y que esta interpretación era correcta. ¿Sí? Día por año era correcto. Y el profesor Bush dice que cualquiera que atacara a Miller por el tema del tiempo, lo atacaba en un punto más fuerte. Creía que todo el mundo se convertiría antes de la segunda venida de Cristo. Esto creía este profesor. Y su teoría, porque claro, él estudió que todo sería predicado el evangelio a todo el mundo, entonces todo el mundo se iba a convertir. Y que su teoría terminaba que cuando Cristo viniera, en ese tiempo comenzaba el milenio. ¿Sí? En 1844 comenzaría el milenio. Bueno, todas estas equivocaciones se daban en base a un tiempo definido. Y yo pienso que ellos sencillamente se equivocaron basado en la profecía. En la profecía, de pronto en su interpretación equivocada del tiempo. No el tiempo, sino más bien del evento, ¿cierto? También llamaron la atención a las señales físicas y políticas y morales, que eran lo que la profecía había predicho. ¿Cómo estaría el mundo en el tiempo cuando Jesús viniera? Y ellos miraron todo esto y todo concordaba. ¿Ya? Ahora, otras señales que indicaban el regreso de Cristo. Las maravillas en los cielos, basado en las predicciones del profeta Joel. ¿Sí? El profeta Joel, la palabra de Dios, aquí está. Dice Joel 2:29, y también sobre los ciertos, no, perdón, de Joel 2:30. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo.
el sol se convertirá en tiniebla, la luna en sangre, antes de que venga el grande día y espantoso de Jehová. Vamos a estudiar un poquito qué fue lo que pasó con todos estos señales y prodigios, ¿sí? Basados en estas declaraciones del profeta Joel, prodigios en la tierra, sangre y fuego y columna de humo, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Entonces, el 25 de enero de 1837, hubo una exhibición magnífica de una aurora boreal que conduciría la mente de muchos a dichas predicciones. Una cosa maravillosa. Y en 1837 aparecería la aurora de fuego en la tarde de enero. Fue vista, perdón, en diversos países. Se vio como bolas de fuego que bajaban por una montaña. Era un tiempo de clima frío, ¿sí? Donde se podía ver la nieve que se oscurecía y el suelo parecía como fuego mezclado con sangre, mientras arriba los cielos ardiendo, parecían tanto la descripción profética de lo que acabamos de leer, el día final, que muchos se maravillaron de verlo. No solo vio esta señal profética, no vieron esta señal profética en Norteamérica, sino también en Gran Bretaña, el 3 de septiembre de 1839. Realmente, pues, eran señales de lo que se había dicho antes de que viniera el día de Jehová. Entonces, ellos estaban conmocionados por ello, ¿verdad? Mientras los predicadores vivieron esto, también hubo señales en el sol, hermanos. ¿Ya? No fue la aurora boreal, ¿cierto? Solamente, sino también las señales en el sol. Mientras los predicadores de la verdad presente planteaban la venida del Señor, muchas variadas maravillas en los cielos se vieron en diversas partes del mundo. La extraña apariencia del sol. Los ciudadanos de Norwich, Inglaterra, lo declararon como algo maravilloso. Esto ocurrió el 3 de enero de 1844. Fíjense, hermanos, que fue muy cerca de la fecha, muy cerca de la fecha, ¿cierto? El 10 de octubre de 1844, también en New Haven, Connecticut, también se vio, ¿verdad? Esa misma expectación. Vamos a mirar en el libro, hermanos, porque me pareció muy interesante. En la narración del libro, en la página 99, si lo tienen ustedes, me van a seguir en la lectura. Miren lo que ocurrió en este lugar, en Gran Bretaña. Vamos a mirar cómo el sol hizo unas cosas sorprendentes, ¿verdad? Que indicaban que algo iba a ocurrir. Era la venida de Cristo. Dice, el pequeño círculo interior, extraña apariencia de eso, dice, el pequeño círculo interior representa el sol. Era un tono claro naranja. La parte exterior de los dos círculos a distancia circular del sol, rodeándolo, aparecía del mismo tono. Pero la parte interior de estos círculos era como un amarillo profundo. El cielo dentro de estos círculos parecía de color pardo oscuro y los tres círculos grandes que pasaban a través y por debajo del sol aparecían uno como una luz brillante. Oiga, hermano, yo hubiera visto eso, también me hubiera equivocado. Porque la verdad es que el profeta declaraba que era para que el día grande del Señor viniera. Y ellos vieron las señales del cielo como señales de la venida de Jesús. Dice, los anillos alrededor del sol, el lunes 9 de septiembre de 1844, durante 2 horas antes y después del mediodía, parecen haber sido generalmente observados por nuestros ciudadanos con mucho interés y despertó una curiosidad inteligente de aprender más con respecto a las apariciones de la misma clase y su causa. El presente halo fue notable por su duración y permitió la oportunidad favorable para la observación. O sea, fueron 2 horas, ¿cierto? Cerca del mediodía consistía mayormente en 2 amarillos completos, uno de unos 45 grandes de amplitud rodeando al sol y estaba en el centro, y el otro de unos 72 grados de ancho, teniendo como
un centro, el cenit, mientras su circunferencia pasaba por el sol. Eso debió ser algo maravilloso. Ustedes lo ven en el libro, ¿verdad? Aquí está, yo no pude pasarlo, pero ahí en el libro está ahí está cómo se veía. Pues era algo tremendo. O sea, algo que no podían de pronto ni siquiera describir los mismos científicos o las personas que lo estaban viendo, ¿cierto? Los otros, dice que eran anillos. Y entonces era un acontecimiento que nunca antes habían ellos visto. Eso le dio cabida a aseverar, oiga, sí, Cristo viene, la venida de Jesús está aquí. ¿Qué indicaron las señales, hermanos? De este modo, las grandes señales y visiones terribles indicadas por las sagradas escrituras parecen todas cumplidas, todo se ha cumplido, así como el Salvador lo declaró, que aparecería en su venida. Todo estaba cumplido según lo que ellos estaban indicando. Tan ciertamente como el brote de las hojas de los árboles es una indicación del verano, también es cierto que al cumplirse de estas señales, los cristianos han de saber que la venida de Cristo está cerca. Eso creían ellos. Aún a las puertas. No es un mero permiso de saberlo, indica el escritor, sino que nuestro Salvador nos da la orden de conocerlo. Ahora, hermano, nosotros vamos a ver más adelante cómo fue el chasco y todas las cosas. Estamos estudiando solamente por qué ellos llegaron a la confusión del tiempo, que el tiempo ya había llegado, que el tiempo estaba cumplido, que el tiempo ya no era más, ¿ya? Ya no era más. Seguramente, hermanos, y yo me coloco en los zapatos de los pioneros, por eso el chasco fue tan grande, o sea, no entendían por qué, si todo estaba bien, si las fechas estaban bien dadas, si la profecía estaba correctamente organizada y explicada. ¿Por qué, Señor, no viniste? Y el Señor lo aclaró, ¿verdad? Allá en el Maizal el Señor lo aclara. Cuando Irán Edson vio cómo Jesús pasaba del lugar santo al lugar santísimo, vio que la cuestión de esclarecer todo este misterio la luz estaba en el libro de Hebreos, ¿ya? ¿Qué me llama la atención de todo esto, hermanos? Que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, para pasar de un lado a otro en el santuario, siempre hay una señal profunda, grande, para que el mundo esté pendiente del cielo, esté pendiente del cielo. Las grandes señales fueron en el cielo, el sol, la luna y las estrellas. Sabemos que todo se cumplió para predecir que el tiempo del fin estaba por llegar, ¿cierto? Y que las señales se estaban cumpliendo al pie de la letra para el gran día. Porque es que el día de Jehová, hermano, no es un día, no es un día de 24 horas. El día de Jehová, espantoso y terrible, es un tiempo. Nosotros ya lo hemos estudiado. Un tiempo que empezó en 1844, para nosotros los adventistas del séptimo día. Para ellos también era un tiempo, también lo era el comienzo del tiempo. Y ellos no lo entendieron. Y por eso habían tantas señales en el cielo, y por eso habían tanta conflagración por la creación de Dios. Era el anuncio de que el Mesías, el Cordero de Dios, iba a pasar ya de su labor de mediación en el santuario, en el lugar santo, al lugar santísimo, para hacer su labor final de juicio intercesor por la raza humana, ya como sumo sacerdote, como tal, o sea, en el Yom Kippur. Y eso no fue entendido. Cuando el Señor pasó en el año 31, ¿verdad? Al cielo, hubo una gran conmoción en el cielo, hubo una gran señal, ¿cierto? Lo declara la palabra de Dios, que esa gran señal fue la venida del Espíritu Santo a los apóstoles, la chispa, digámoslo así, la lluvia, el rocío cayó sobre los apóstoles y estos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a predicar el Evangelio con poder. Ese fue el paso del atrio al lugar santo. Y ahora, ¿ustedes creen que el Señor no iba a hacer algo para pasar
al lugar santísimo, no había ninguna señal, no habría ninguna indicación. Pues ahí está. Esas fueron las indicaciones para el Señor empezar una nueva labor. Y nada menos que es la última allá en el santuario. Por eso tenía que ser algo portentoso, maravilloso. Ellos no comprendieron la magnitud de lo que iba a ocurrir, de lo que está ocurriendo, el juicio investigador. Ahora pregunto yo en esta noche, perdón, en esta mañana, pregunto yo en esta mañana, para nosotros los adventistas del séptimo día, de este tiempo, vamos a cumplir 180 años de este evento especial que lo indicaron las señales del cielo, que el Señor prepara su mensaje y prepara a sus mensajeros para que en diferentes partes del mundo se dé el mismo mensaje, el mensaje de la venida de Cristo. Empieza el tiempo del fin, de 1798 en adelante. Pero el fin del tiempo, hermano, parte final de todo esto empieza en 1844. Y entonces el Señor, como no deja nada al azar, da su anuncio. Y todo el mundo se expecta al mirar. Muchos creyeron y estaban listos y se chasquearon. Ahora, hermano, ¿ustedes creen que el Señor nos va a dejar a nosotros a oscuros? Miren las señales portentosas que se dieron en el sol, la luna y las estrellas. ¿Va a ocurrir nuevamente? Claro, a mayor escala y a mayor prontitud. Ustedes ya han visto algunas señales, ¿cierto? Cuando hay varias veces que los eclipses de este tiempo, el año pasado, el año antepasado, hubo eclipses de luna roja, donde la luna parecía sangre. Yo vi esto hace un año atrás, me parece que fue. Y eso es indicador, hermanos, es un indicador, aunque no fueron tan espectaculares como este. Van a venir señales portentosas, pero ya no serán estas mismas, serán diferentes. Y estamos viendo nosotros las grandes señales en el mundo político, en el mundo religioso, ¿ya? En la parte social, como hay una descomposición terrible en la sociedad, como hoy día el mundo es una rapiña, no hay a dónde ir, en ninguna parte estamos seguros. Solamente aquí en Colombia hubo unos días de paro camionero y nos sentimos como si estuviéramos presos en nuestro país. Había una expectación, había un miedo, ¿verdad?, de que se acabara el alimento. En fin, todo esto indica, hermanos, que el Señor está ya por cumplir la última parte, que es salir de su trabajo que está haciendo en el cielo por nosotros, el juicio investigador, la labor intercesora, ya está por concluir. Mi pregunta es, ¿nosotros estamos entendiendo el mensaje? ¿Cuál es el mensaje que la iglesia adventista debe estar dando? El mensaje de nosotros, hermanos, está aquí en este libro. Yo lo leí y quiero compartirlo con ustedes. Dice acá, página 17, llamados a ser testigos. Tomo 9, testimonio para iglesias. ¿Sí? Aguardaremos que las profecías del fin se cumplan antes de hablar de ellas. ¿De qué servirán entonces nuestras palabras? Esperaremos hasta que los juicios de Dios caigan sobre el pecador para decirle cómo evitarlos. ¿Dónde está nuestra fe en la palabra de Dios? Debemos ver realizadas las cosas anunciadas para creer en lo que Él nos ha dicho. En claros y distintos rayos nos ha llegado la luz, enseñándonos que el gran día está cercano a las puertas. Leamos y comprendamos antes de que sea demasiado tarde. Esto lo dice el espíritu de la profecía después de haber pasado el chasco. Debemos ser conductos consagrados,
por los cuales la vida del cielo comunique a otros. El Espíritu Santo debe animar e impregnar toda la iglesia, purificando los corazones y uniéndolos unos a otros. Y aquí dice que debe haber una vida santificada. El testimonio que debemos dar por Dios no consiste solo en predicar la verdad y distribuir impresos. No olvidemos que el argumento más poderoso en favor del cristianismo es una vida semejante a la de Cristo, mientras que un cristiano vulgar hace más daño en el mundo que un mundano. Tremendo, hermanos. Todos los libros escritos no reemplazarán una vida santa. La gente creerá no lo que usted diga, lo que diga el predicador, dice aquí, sino lo que viva la iglesia. Demasiado a menudo la influencia del sermón predicado desde el púlpito queda neutralizada por la que se desprende de la vida de las personas que se dicen defensoras de la verdad. Tenemos un mensaje, pero ese mensaje debe ser vivido por nosotros. Un mensaje portentoso, dice acá. Un mensaje que lleva al arrepentimiento. Y dice el espíritu de la profecía, hermanos, que estamos viviendo este tiempo del fin. El presto cumplimiento de las señales de los tiempos proclama la inminente venida de nuestro Señor. La época en que vivimos es importante y solemne. Ya están cayendo los juicios y plagas sobre los que menosprecien la gracia de Dios. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios, anuncian la proximidad y los acontecimientos de mayor gravedad. Las agencias del mal se coligan y combinan fuerzas en la gran crisis final. Ustedes lo están viendo, hermano. Yo lo estoy viendo. Grandes cambios, dice, están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Oh, hermanos queridos, lo que anunciaron los profetas para el tiempo señalado, el cumplimiento, se está viendo a nuestros propios ojos. Todo, hermanos, todo está llegando a su fin. Y dice que nosotros debemos entender que Satanás estudia la vida con cuidado y sabe que le queda poco tiempo y procura en todo punto contrarrestar la obra del Señor, la obra que el Señor está haciendo. El tercer ángel. El tercer ángel. Termino con esta cita. Apocalipsis 14. El tercer ángel es el que va a iluminar la tierra con su gloria. No es que el mensaje de los tres ángeles no tenga importancia todo, sino que el tercer ángel es para el tiempo del fin, para el fin del tiempo, para nosotros. Mire, hermanos, les digo lo siguiente. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en la frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Este es un mensaje, dice la pluma inspirada, no lo vamos a leer, apremiante, solemne para el pueblo de Dios, porque viene juicio, hermano, viene el juicio, las plagas sobre aquellos que no entiendan este mensaje y no lo vivan. Porque el riesgo que tenemos es, hermanos, pero es si alguno adora a la bestia y a su imagen. La bestia no está buscando en este momento que la adoremos directamente. Está buscando que nosotros adoremos la imagen. Es decir, la réplica de todo lo que hace el papado y lo que hacen los que replican sus proposiciones. Eso es hacer la imagen. Y el mensaje final es por adoración. Es decir, cuando nosotros replicamos la imagen, cuando nuestra adoración se parece a lo que está proponiendo Satanás, que es el dragón y está detrás de todo esto, ¿verdad? Hoy, hermanos, estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo cuando usted orando
y pidiendo al Espíritu Santo va a entender. Oh Dios, te estoy adorando realmente con todo, con mi comer, con mi beber, con mi vestir, con mi mente, con todo lo que yo soy, con mi ser entero. Señor, te estoy adorando o estoy adorando la imagen. El diablo es astuto, hermanos. Dice que en el último tiempo el diablo pretenderá engañar si fuese posible a uno de los escogidos. Y si tú y yo somos escogidos del Señor, hermano, entonces tenemos que dar el último mensaje a la administración. Bendito aquel día, hermanos, que yo recibí este mensaje. El mensaje de la palabra de Dios. Y yo les digo algo, hermanos, a los mensajeros de este tiempo, el Señor anhela que llevemos el mensaje correcto. Y si nosotros no nos preparamos y no damos la demostración de que somos parte de este último mensaje de amonestación al mundo, entonces tendremos que chasquearnos, igual que ocurrió con muchos de aquellos que estaban en las filas y se quedaron atrás. Que el Señor nos ayude para que no ocurra, ¿verdad? Para que no pase. Y que todos podamos prepararnos para dar el mensaje correcto en este tiempo, en el tiempo correcto en que estamos, hermano. Que este es el tiempo donde estamos esperando que Jesús salga del lugar santísimo y llegue a la Nueva Jerusalén para llevarnos con él al cielo. Pero antes, hermanos, tenemos que ser pasados en el juicio. Oremos para que el Señor tenga misericordia de nosotros. Vamos a escuchar, hermanos, para terminar, un mensaje especial de parte de este ministerio que nosotros tenemos con mis hermanos, el ministerio de los hermanos Beltrán. A ver si nuestro hermano John nos hace el favor de colocarlo para terminar esta programación especial en esta mañana. Para la honra y gloria de Dios. Hay un mensaje que da. Bendito el día cuando yo recibí este mensaje. Bendito el día que recibí el mensaje del Santo Evangelio, palabra de Dios. Desde ese momento sentí que mi alma cubríase toda, cubríase
Amén. Quizás un Amén. bajito, hermanos, el volumen, pero yo lo escuché perfecto. Si ustedes quieren tenerlo, lo vamos a poner en el grupo para que lo vuelvan a escuchar cada uno en su teléfono, hermano. Este es un mensaje de la vieja guardia, digámoslo así, del tiempo cuando nosotros conocimos el mensaje, cuando había una frescura en el mensaje, hermano. Y nosotros, los hermanos Beltrán, tenemos un ministerio con mis 3 hermanos. Ahí estaba el otro que, bueno, no está muy bien ahorita en la fe. Pero hermanos, queriendo, amando la venida del Señor, escuchando la... Muy bien, hermana, gracias, hermana María. Escuchando, hermanos, ese mensaje y replicando ese mensaje al mundo. Tenemos muchas formas de dar el mensaje y una de ellas es la música. Y tenemos que cantar las verdades del Evangelio. Para honra y gloria de Dios, mi hermano David, mi hermano Joel y esta servidora componemos himnos y vivimos, hermanos, pendientes de dar el mensaje correcto. A veces con tanta cosa, ¿cierto? Con tantas cosas que nosotros vemos en el mundo y con tanta doctrina que hoy en nuestra misma iglesia se está debatiendo, hermanos, tenemos que estar muy bien anclados. En un escrito está en la fuerza y el amor que tuvieron los pioneros para dar este mensaje certero en el momento propicio, en el momento en que ellos estaban. Que el Señor nos bendiga, hermanos queridos, y que podamos ser estos mensajeros con un mensaje especial. Vamos a orar. Dios de la gloria, Dios de amor, Dios de misericordia. Gracias por esta linda mañana que tú nos concedes de sábado. Hoy es un día de conmemoración, un gran sabatón, Señor. Es tu santo sábado. Y esperamos, oh Dios, que estemos a tono con tu día, que nuestras vidas y nuestro intelecto vaya conectado con lo que hacemos, con lo que decimos, como obramos, Señor. Que sea de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo, Señor, a lo que tú quieres que hagamos. Señor, tenemos mucho que hacer, mucho trabajo por hacer y poco tiempo. Ayúdanos, Señor, a dejarnos guiar por tu Espíritu Santo para que el enemigo que es experto en engañar, Señor, y en distraer, no nos distraiga del tremendo mensaje que tenemos que dar al mundo. Es el mensaje más importante que se le da confiado a la raza humana, el mensaje final de Dios. Queremos cumplirlo, Señor, anhelamos cumplirlo. Ayúdanos, Señor, en todas nuestras vicisitudes para poder lograrlo. Quédate con mis hermanos de este grupo y los que no se pudieron conectar en el día de hoy también, y que todos, Señor, podamos verte venir en gloria, lo que más anhelamos, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén.